El Evangelio según el Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Capítulo 11. Amar al prójimo como a sí mismo. El mayor mandamiento. Hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Parábola de los acreedores y los deudores. Dad al César lo que es del César. Instrucciones de los espíritus. La ley del amor. El egoísmo. La fe y la caridad. Caridad para con los criminales. ¿Debemos exponer la vida por un malhechor? El mayor mandamiento. Hacer por los otros lo que quisiéramos que ellos hiciesen por nosotros. Parábola de los acreedores y los deudores. Uno. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarlo. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. San Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 40. 2. Haced a los hombres todo lo que quisierais que ellos os hiciesen, porque esta es la ley y los profetas. San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Tratad a todos los hombres de la misma manera que quisierais que ellos os tratasen. San Lucas, capítulo 6, versículo 31. 3. El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores, y habiendo comenzado a hacerlo, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Pero como no tenía recursos para pagar, su señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y a todo lo que tenía, como pago de la deuda. Entonces el servidor se arrojó a sus pies y le rogaba, diciendo: Señor, ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Entonces el señor de aquel servidor, movido a compasión, lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero ese servidor, al salir de allí, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo tomó por la garganta y lo estrangulaba, diciendo: págame lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten un poco de paciencia y te pagaré todo. Pero el otro
no quiso escucharlo, sino que fue e hizo que lo metieran en la cárcel para que estuviera preso hasta que pagase lo que debía. Los otros servidores, sus compañeros, al ver lo que pasaba, sumamente afligidos, fueron a contar a su señor todo lo que había pasado. Entonces el señor mandó llamar a aquel servidor y le dijo: «Servidor malo, te había perdonado todo lo que me debías, porque me lo pediste. ¿Acaso no debías tú también compadecerte de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» Y su señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Del mismo modo os tratará mi Padre, que está en el cielo, si no perdonáis desde el fondo de vuestros corazones las faltas que vuestro hermano haya cometido contra vosotros. San Mateo, capítulo 18, versículos 23 a 35. 4. Amar al prójimo como a sí mismo. Hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros. Es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo. Al respecto, no se puede tener una guía más segura que tomar como medida de lo que debemos hacer a los otros, aquello que deseamos para nosotros mismos. ¿Con qué derecho exigiríamos a nuestros semejantes un mejor proceder, mayor indulgencia, benevolencia y devoción que los que tenemos para con ellos? La práctica de esas máximas tiende a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las adopten como regla de conducta y como base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán que reine entre ellos la paz y la justicia. Ya no habrá odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua. Dad al César lo que es del César. 5. Entonces los fariseos se retiraron y consideraron entre sí cómo habrían de sorprenderlo en algunas palabras. Y le enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios a través de la verdad, sin que tengas en cuenta a quien quiera que sea, porque en los hombres no consideras a la persona. Dinos pues tu opinión sobre esto. ¿Nos está permitido pagar el tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda que se da en pago del tributo. Y cuando ellos le presentaron un denario, Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: del César. Entonces Jesús les respondió: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo oyeron hablar de ese modo, se maravillaron de su respuesta, y dejándolo, se retiraron. San Mateo, capítulo 22, versículos 15 a 22. San Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. 6. La cuestión propuesta a Jesús estaba motivada por la circunstancia de que los judíos detestaban el tributo que les imponían los romanos, razón por la cual habían hecho del pago de ese tributo una cuestión religiosa.
habían formado un partido numeroso contrario al impuesto. Por consiguiente, el pago del tributo era para ellos un tema de irritante actualidad, sin lo cual no hubiera tenido ningún sentido la pregunta formulada a Jesús: ¿nos está permitido pagar o dejar de pagar el tributo al César? Esta pregunta escondía una trampa, porque según la respuesta que diera Jesús, los fariseos esperaban excitar en contra de él a la autoridad romana, o bien a los judíos disidentes. No obstante, Jesús, que conocía la malicia de ellos, eludió la dificultad impartiéndoles una lección de justicia al decir que a cada uno debe dársele lo que le corresponde. Véase en la introducción el artículo Publicanos. 7. Esta máxima, dad al César lo que es del César, no debe ser entendida de una manera restrictiva ni absoluta. Como todas las enseñanzas de Jesús, se trata de un principio general, resumido en una forma práctica y usual, y deducido de una circunstancia particular. Ese principio es la consecuencia de aquel otro, según el cual debemos obrar en relación con los demás, como quisiéramos que los demás obrasen en relación con nosotros. Condena todo perjuicio material y moral que se pueda causar al prójimo, toda violación de sus intereses. Prescribe el respeto a los derechos de cada uno, así como cada uno desea que se respeten los suyos. Se extiende al cumplimiento de los deberes contraídos para con la familia, la sociedad y la autoridad, tanto como para con los individuos en general. Instrucciones de los espíritus. La ley del amor. 8. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre, en su origen, solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos, y el punto primoroso del sentimiento es el amor. No el amor en el sentido vulgar de la palabra, sino ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones sobrehumanas. La ley del amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres, aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que, elevándose sobre su condición humana, ama con amplio amor a sus hermanos en sufrimiento. Feliz aquel que ama porque no conoce la miseria del alma ni la del cuerpo. Sus pies son livianos y vive como transportado fuera de sí mismo. Cuando Jesús pronunció esa divina palabra, amor, se estremecieron los pueblos y los mártires, embriagados de esperanza, descendieron a la arena del circo. El espiritismo, a su vez, viene a pronunciar la segunda palabra del alfabeto divino. Estad atentos, porque esa palabra levanta la lápida de las tumbas vacías y la reencarnación, que triunfa sobre la muerte, revela al hombre deslumbrado su patrimonio intelectual. La muerte ya no lo conduce al suplicio, sino a la conquista de su ser, elevado y transfigurado. La sangre ha rescatado al espíritu,
y hoy el espíritu debe rescatar al hombre de la materia. He dicho que en su origen el hombre solo tiene instintos. Así pues, aquel en quien dominan los instintos está más cerca del punto de partida que de la meta. Para avanzar hacia la meta es preciso vencer los instintos en provecho de los sentimientos, es decir, perfeccionar estos últimos y sofocar los gérmenes latentes de la materia. Los instintos son la germinación y los embriones del sentimiento. Llevan consigo el progreso, como la bellota contiene en sí al roble, y los seres menos adelantados son los que, como emergen poco a poco de sus crisálidas, permanecen esclavizados a sus instintos. El espíritu debe ser cultivado como un campo. La riqueza del porvenir depende del trabajo del presente, y más que bienes terrenales, ese trabajo os hará conquistar la gloriosa elevación. Entonces, cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma, que son el preludio de la dicha celestial. Lázaro, París, 1862. 9. La esencia del amor es divina, y vosotros, del primero al último, tenéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado. He aquí un hecho que habéis podido constatar muchas veces. Todo hombre, incluso el más abyecto, vil y criminal, dispensa a un ser o a un objeto cualquiera un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tienda a disminuirlo, y que a menudo alcanza proporciones sublimes. He dicho a un ser o a un objeto cualquiera, porque entre vosotros hay individuos que prodigan tesoros de amor, de que están rebosantes sus corazones, a los animales, a las plantas y aún a los objetos materiales. Son una especie de misántropos que, mientras se quejan de la humanidad en general y se resisten a la tendencia natural de sus almas, buscan alrededor suyo afecto y simpatía. En realidad, rebajan la ley del amor al estado de instinto. Con todo, por más que hagan, no conseguirán sofocar el germen vivo que Dios, al crearlos, depositó en sus corazones. Ese germen se desarrolla y crece con la moralidad y con la inteligencia, y aunque muchas veces se encuentre oprimido por el egoísmo, es la fuente de santas y dulces virtudes que constituyen los afectos sinceros y perdurables y os ayudan a superar el camino escarpado y árido de la existencia humana. Hay algunas personas a quienes la prueba de la reencarnación causa verdadera repugnancia, dada la posibilidad de que otros compartan sus simpatías afectuosas, de las que sienten celos. Pobres hermanos, vuestro afecto os hace egoístas, vuestro amor se halla restringido a un círculo íntimo de parientes y amigos, y todos los demás os resultan indiferentes. Pues bien, para practicar la ley de amor tal como Dios la entiende, es preciso que lleguéis, poco a poco, a amar a vuestros hermanos indistintamente. La tarea será prolongada y difícil, pero se cumplirá. Dios así lo quiere, y la ley de amor constituye el primero y más importante precepto de vuestra nueva doctrina, porque un día ella habrá de matar al egoísmo
sea cual fuere el aspecto con que se presente, puesto que además del egoísmo personal, existe también el egoísmo de familia, de casta, de nacionalidad. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, ¿cuál es el límite en relación con el prójimo? ¿Será acaso la familia, la creencia religiosa, la nación? No, es la humanidad entera. En los mundos superiores, el amor mutuo armoniza y rige a los espíritus adelantados que en ellos habitan. Y vuestro planeta, destinado a un progreso inminente en virtud de la transformación social que experimentará, habrá de ver que sus habitantes practican esa sublime ley, reflejo de la divinidad. Los efectos de la ley de amor son el mejoramiento moral de la raza humana y la felicidad durante la vida terrenal. Los más rebeldes, al igual que los más viciosos, habrán de reformarse cuando vean los beneficios producidos por la puesta en práctica de esta máxima. No hagáis a los otros lo que no quisierais que ellos os hiciesen. Hacedles, por el contrario, todo el bien que podáis. No creáis en la esterilidad ni en la dureza del corazón humano. Este, a pesar suyo, cede al amor verdadero, que es un imán al que no se puede resistir. El contacto de ese amor vivifica y fecunda los gérmenes de esa virtud que se encuentra en vuestro corazón en estado latente. La tierra, morada de pruebas y de exilio, será entonces purificada por ese fuego sagrado, y en ella se practicará la caridad, la humildad, la paciencia, la devoción, la abnegación, la resignación, el sacrificio y las demás virtudes, hijas del amor. No os canséis, pues, de escuchar las palabras de Juan, el evangelista. Como sabéis, cuando la enfermedad y la vejez lo obligaron a suspender el curso de sus predicaciones, solo repetía estas dulces palabras: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Amados hermanos, aprovechad esas lecciones. Su práctica es difícil, pero el alma extrae de ellas un bien inmenso. Creedme, haced el esfuerzo sublime que os pido. Amaos, y muy pronto veréis a la tierra transformada en el Elíseo, donde vendrán a reposar las almas de los justos. Fenelón, Burdeos, 1861. 10. Mis queridos condiscípulos, los espíritus aquí presentes os dicen por mi intermedio: amad mucho, a fin de que seáis amados. Ese pensamiento es tan exacto que encontraréis en él todo lo que consuela y calma las penas de cada día. O más bien, si practicáis ese sabio consejo, habréis de elevaros de tal modo por encima de la materia que os espiritualizaréis antes de abandonar vuestra envoltura terrenal. Dado que los estudios espíritas habrán desarrollado en vosotros la comprensión del porvenir, tendréis una certeza, la del adelanto hacia Dios, con el cumplimiento de todas las promesas que responden a las aspiraciones de vuestra alma. Por eso, debéis elevaros lo suficiente para juzgar sin las restricciones de la materia, a fin de que no condenéis a vuestro prójimo antes de haber dirigido vuestro pensamiento hacia Dios.
Amar, en el sentido profundo de la palabra, implica ser leal, probo, de conciencia recta, a fin de que hagáis a los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Amar es buscar alrededor vuestro el sentido íntimo de todos los dolores que abruman a vuestros hermanos, para llevarles alivio. Amar es considerar como propia la gran familia humana, porque volveréis a encontrar a esa familia dentro de un cierto período, en mundos más avanzados, y porque los espíritus que la componen son tanto como vosotros, hijos de Dios señalados en la frente para elevarse hacia lo infinito. Por eso no podéis negar a vuestros hermanos los que Dios os concede con tanta prodigalidad, puesto que por vuestra parte estaríais muy felices de que vuestros hermanos os diesen lo que os hiciera falta. Así pues, para cada sufrimiento, tened siempre una palabra de esperanza y de amparo, a fin de que seáis todo amor, todo justicia. Confiad en que esta sabia exhortación, amad mucho, a fin de que seáis amados, abrirá un camino. Son palabras revolucionarias y siguen una senda segura e invariable. No obstante, vosotros, los que me escucháis, ya habéis ganado. Sois infinitamente mejores que hace 100 años. Habéis cambiado de tal modo para vuestro beneficio que aceptáis sin discusión una infinidad de ideas nuevas sobre la libertad y la fraternidad que en otro tiempo hubierais rechazado. Ahora bien, de aquí a 100 años aceptaréis con la misma facilidad otras ideas que aún no han podido penetrar en vuestro cerebro. Hoy, cuando el movimiento espírita ha dado un gran paso, veis con qué rapidez las ideas de justicia y de renovación, contenidas en los dictados de los espíritus, son aceptadas por el promedio del mundo inteligente. Eso se debe a que tales ideas responden a todo lo que hay de divino en vosotros, a que estáis preparados por una siembra fecunda, la del siglo pasado, que implantó en la sociedad las grandes ideas de progreso. Y como todo se eslabona bajo la supervisión del Todopoderoso, aquellas lecciones recibidas y asimiladas se completarán en este intercambio universal del amor al prójimo. Gracias a él, los espíritus encarnados que habrán de juzgar y de sentir mejor, se tenderán las manos desde los confines de vuestro planeta. Se reunirán para entenderse y amarse, para destruir todas las injusticias, todas las causas de desinteligencia entre los pueblos. Extraordinario pensamiento de renovación mediante el espiritismo, tan bien descrito en el libro de los espíritus. Habrás de producir el gran milagro del siglo venidero, el de conciliar todos los intereses materiales y espirituales del hombre mediante la aplicación de esta máxima bien comprendida. Amad mucho, a fin de que seáis amados. Sansón, ex miembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. El egoísmo. 11. El egoísmo, esa llaga de la humanidad, debe desaparecer de la tierra porque impide el progreso moral. Al espiritismo está reservada la tarea de hacerla ascender en la jerarquía de los mundos.
El egoísmo es, pues, el objetivo hacia el cual todos los verdaderos creyentes deben apuntar sus armas, sus fuerzas, su valor. Digo valor porque es necesario mucho más valor para vencerse a sí mismo que para vencer a los otros. Por consiguiente, ponga cada uno el mayor empeño para combatirlo en sí mismo, pues ese monstruo devorador de las inteligencias, ese hijo del orgullo, es la fuente de todas las miserias de la tierra. El orgullo es la negación de la caridad y, en consecuencia, el más grande obstáculo para la felicidad de los hombres. Jesús os ha dado el ejemplo de la caridad y Poncio Pilato el del egoísmo, porque cuando el justo va a recorrer las santas estaciones de su martirio, Pilato se lava las manos diciendo: ¿qué me importa? Y dice a los judíos: este hombre es justo, ¿por qué queréis crucificarlo? Sin embargo, permite que lo conduzcan al suplicio. A ese antagonismo entre la caridad y el egoísmo, a la invasión de esa lepra del corazón humano, se debe que el cristianismo todavía no haya cumplido por completo su misión. A vosotros, nuevos apóstoles de la fe, a quienes los espíritus superiores iluminan, incumbe la tarea y el deber de extirpar ese mal, para dar al cristianismo toda su fuerza y despejar el camino de los obstáculos que entorpecen su marcha. Echad el egoísmo de la tierra para que ella pueda ascender en la escala de los mundos, pues ya es tiempo de que la humanidad vista la toga viril. Para eso, es necesario que primero expulséis al egoísmo de vuestro corazón. Emmanuel, París, 1861. 12. Si los hombres se amaran con un mutuo amor, la caridad se practicaría mejor. Con todo, para eso sería preciso que os esforzarais por desembarazaros de esa coraza que cubre vuestros corazones, a fin de que fueran más sensibles para con los que sufren. El rigor mata los buenos sentimientos. Cristo no se desanimaba, no rechazaba al que iba en busca de él, fuera quien fuese. Socorría tanto a la mujer adúltera como al criminal. Nunca temió que su reputación fuera perjudicada por eso. ¿Cuándo, pues, habréis de tomarlo como modelo de vuestras acciones? Si la caridad reinara en la tierra, el malo no predominaría en ella, huiría avergonzado, se ocultaría, pues se hallaría desubicado en cualquier lugar. En ese caso, el mal desaparecería, estad convencidos de ello. Comenzad vosotros mismos por dar el ejemplo. Sed caritativos para con todos indistintamente. Esforzaos por no prestar atención a los que os miran con desdén y dejad a Dios la tarea de hacer justicia, porque cada día en su reino Él separa la cizaña del trigo. El egoísmo es la negación de la caridad. Ahora bien, sin caridad no habrá paz en la sociedad. Os digo más, no habrá seguridad. Con el egoísmo y el orgullo, dándose la mano, la vida será siempre una carrera en la que triunfa el más astuto, una lucha de intereses
en las que son pisoteados los más puros afectos, en la que ni siquiera se respetan los sagrados lazos de la familia. Pascal, Sens, 1862. La fe y la caridad. 13. Os dije hace poco tiempo, queridos hijos, que la caridad sin la fe no basta para mantener entre los hombres un orden social capaz de hacerlos felices. Debería haber dicho que la caridad es imposible sin la fe. Por cierto, podéis encontrar impulsos generosos, incluso en personas que no tienen religión. Pero esa caridad austera, que solo se ejerce por abnegación, por el sacrificio constante de todo interés egoísta, únicamente puede ser inspirada por la fe, porque solo ella puede hacernos cargar con valor y perseverancia la cruz de esta vida. Así es, hijos míos, en vano el hombre ávido de goces procura hacerse ilusiones acerca de su destino en la tierra, afirmando que solo debe ocuparse de su felicidad. Es verdad que Dios nos creó para que seamos felices en la eternidad. No obstante, la vida terrenal debe servir exclusivamente para nuestro perfeccionamiento moral, que se conquista con más facilidad con la ayuda de los órganos corporales y del mundo material. Sin tener en cuenta las vicisitudes ordinarias de la vida, la diversidad de vuestros gustos, de vuestras inclinaciones y necesidades, es también un medio para perfeccionaros mediante el ejercicio de la caridad. Porque solo a costa de concesiones y de sacrificios mutuos podéis mantener la armonía entre elementos tan dispares. Sin embargo, tendríais razón si afirmarais que la felicidad está destinada al hombre en este mundo siempre que la busquéis en el bien y no en los goces materiales. La historia de la cristiandad se refiere a los mártires que iban al suplicio con alegría. Hoy, en vuestra sociedad, para ser cristianos no hace falta el holocausto del martirio, ni el sacrificio de la vida, sino única y exclusivamente el sacrificio de vuestro egoísmo, de vuestro orgullo y de vuestra vanidad. Triunfaréis si la caridad os inspira y la fe os sostiene. Espíritu Protector, Cracovia, 1861. Caridad para con los criminales. 14. La verdadera caridad es una de las más sublimes enseñanzas que Dios ha impartido al mundo. Entre los verdaderos discípulos de su doctrina debe existir una fraternidad absoluta. Debéis amar a los desdichados, a los criminales, como criaturas de Dios, a las cuales se les concederá el perdón y la misericordia si se arrepienten, al igual que se os concederá a vosotros mismos por las faltas que cometéis contra su ley. Pensad que vosotros sois más reprensibles, más culpables que aquellos a quienes rehusáis el perdón y la conmiseración, puesto que muchas veces ellos no conocen a Dios como vosotros lo conocéis, y por eso se les pedirá menos que a vosotros. No juzguéis, no juzguéis de ningún modo, queridos amigos, porque el juicio que vosotros pronunciéis
os será aplicado aún con mayor severidad, y tenéis necesidad de indulgencia por los pecados que cometéis sin cesar. ¿No sabéis que hay muchas acciones que son crímenes delante del Dios de pureza y a las que el mundo ni siquiera considera como faltas leves? La verdadera caridad no consiste solamente en la limosna que dais, ni en las palabras de consuelo con que podéis acompañarla. No es solo eso lo que Dios exige de vosotros. La caridad sublime que Jesús enseñó consiste también en la benevolencia que empleéis siempre y en todas las cosas para con vuestro prójimo. Incluso podéis ejercitar esa sublime virtud en relación con seres que no tienen necesidad de vuestras limosnas, pero a quienes las palabras de amor, de consuelo y de estímulo conducirán al Señor. Se acercan los tiempos, os lo repito, en que la gran fraternidad reinará en este globo y en que los hombres obedecerán la ley de Cristo, la única ley que constituirá el freno y la esperanza y conducirá a las almas a la morada de los bienaventurados. Amaos, pues, como los hijos de un mismo Padre. No hagáis diferencia entre los otros desdichados, porque Dios quiere que todos sean iguales. No despreciéis a nadie. Dios permite que haya entre vosotros grandes criminales, a fin de que os sirvan de enseñanza. Muy pronto, cuando los hombres sean inducidos a respetar las verdaderas leyes de Dios, ya no habrá necesidad de esas enseñanzas, y todos los espíritus impuros y rebeldes serán expulsados hacia mundos inferiores, en armonía con sus inclinaciones. Debéis a aquellos de quienes hablo el socorro de vuestras oraciones. En eso consiste la verdadera caridad. Nunca digáis de un criminal: es un miserable, hay que eliminarlo de la tierra. La muerte que se le impone es demasiado benigna para un ser de esa calaña. No es así como debéis hablar. Contemplad a Jesús, vuestro modelo. ¿Qué diría él si viese a ese desdichado a su lado? Se compadecería de él. Lo consideraría como un enfermo digno de lástima. Le tendería la mano. Realmente, vosotros no podéis hacer lo mismo que Jesús, pero al menos podéis rogar por ese criminal y asistir a su espíritu durante los pocos instantes que aún deba pasar en la tierra. El arrepentimiento puede conmover su corazón si rogáis con fe. Es vuestro prójimo, al igual que el mejor de los hombres. Su alma descarriada y rebelde fue creada, como la vuestra, para perfeccionarse. Así pues, ayudadlo a salir del cenagal y orad por él. Elizabeth de Francia, El Havre, 1862. ¿Debemos exponer la vida por un malhechor? XV. Un hombre se encuentra en peligro de muerte. Para salvarlo, debemos exponer nuestra vida. Sin embargo, sabemos que ese hombre es un malhechor y que si lo libráramos de la muerte, podría cometer nuevos crímenes. A pesar de eso, ¿debemos exponernos para salvarlo? Esta es una cuestión muy delicada que naturalmente puede presentarse al entendimiento. Responderé según mi adelanto moral,
pues se trata de saber si se debe exponer la propia vida, incluso por un malhechor. La abnegación es ciega. Del mismo modo que se presta socorro a un enemigo personal, se debe socorrer a un enemigo de la sociedad. En una palabra, a un malhechor. Pues no creáis que ese desgraciado solo se librará de la muerte. Es probable que se libre de todo su pasado. En efecto, imaginad que en esos breves instantes que le arrebatan los últimos minutos de su vida, ese hombre perdido recapacita acerca de su pasado, o mejor aún, que toda su vida se presenta delante de él. Tal vez la muerte le llegue demasiado pronto, y en ese caso, su próxima reencarnación podría ser terrible. Salvadlo, pues, hombres, vosotros, a quienes la ciencia espírita ha iluminado. Salvadlo. Arrojaos para librarlo de su perdición, y entonces, tal vez ese hombre que hubiera muerto blasfemando contra vosotros se arroje en vuestros brazos. Con todo, no debéis preguntaros si lo hará o no. Id en su auxilio, porque al salvarlo, obedecéis a esa voz del corazón que os dice: ¿puedes salvarlo? Sálvalo entonces. Lamennais, París, 1862.